Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. De este día estamos a miércoles 18 de abril. Vamos a tocar un tema desde el punto de vista médico, que es la iniciativa para despenalizar el aborto en El Salvador. O sea, el tema va a ser aborto. Principalmente lo trataremos con toda seriedad. Es un tema bastante complejo, bastante debatido en todo el mundo. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que no tenemos ninguna causal despenalizada. Todo tipo de aborto en El Salvador es castigado por el Código Penal del país. Pero obviamente hay posiciones interesantes que escuchar y sobre todo, digamos, estamos hablando de un tema muy difícil porque estamos hablando de vida o no vida. Y eso hace, digamos, que esto debe tratarse con mucha seriedad. Vamos a presentar inmediatamente a mis invitados esta noche. Me acompaña el presidente del Colegio Médico, Carlos Alvarenga. Director del Comité de Ética. Director del Comité de Ética del Colegio Médico, doctor Carlos Alvarenga. Sí. Buenas noches. Gracias Nacho. Estamos acá para poder aclarar algunos conceptos y fortalecer la posición que como Colegio Médico tenemos en este tema tan importante para la salud. Gracias, doctor. También nos acompaña Luis Castaneda, quien es presidente de la Asociación Pediátrica Salvadoreña. Buenas noches, Luis. Buenas noches, don Nacho. Muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotros, como pediatras, es una oportunidad muy buena para poder establecer nuestro punto, ¿verdad? Y nuestra opinión respecto de este tema que consideramos muy importante, y defender la vida, pues para nosotros los pediatras, especialmente la vida del niño y el niño no nacido, pues es uno de nuestros principales ejes. Okay. También nos acompaña el doctor Rafael Barahona, que es un médico ginecólogo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación, por tenernos acá y principalmente gracias por permitirnos a mis colegas y a mí el ser el portavoz de aquellos seres, de aquellas personas que no tienen voz, Nacho. Ok. Vamos a hablar del tema en detalle y creemos que es importante que usted tome nota y nos sirva como elemento de juicio para tener nosotros una posición respecto a eso. Antes saludamos con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir por el Colegio Médico. Hay un comunicado, una declaración oficial del Colegio Médico que básicamente señala que los médicos del país no están de acuerdo con despenalizar el aborto, que creen que se debe mantener la legislación tal como está. Básicamente es el artículo 133 del Código Penal que señala, digamos, que no hay ninguna causal que pueda determinar que el aborto en ninguna de sus formas puede ser permitido. ¿Es así, doctor? Así es. Y también jurídicamente nosotros sustentamos nuestra posición también en la Constitución de la República por el artículo 1, ¿verdad? En el cual se privilegia la vida desde el momento de la concepción. La ley Lepina también, que habla precisamente de lo mismo. Y precisamente en el tema de la Lepina hay un aspecto importante a considerar. Cuando hay contraposición del niño con el adulto también, hay privilegio también por el niño, perdón. Y eso es lógico, porque generalmente son los que tienen menor probabilidad de poder defenderse. Entonces, como sociedad, tenemos que preservar esa protección principalmente de los niños. O sea, desde la perspectiva jurídica también, nacional. Más sin embargo, también tenemos una gran cantidad de aspectos jurídicos internacionales que soportan temas de derechos humanos, temas de Helsinki, temas de San José, etcétera, etcétera, que también hablan del respeto a la vida, del respeto a la libertad, al desarrollo y al bien. Así es que el genoma también, parte de eso también, y que es importante, porque son temas
que de alguna manera van a causar dilemas, discusiones posteriores. Ahorita estamos tocando el tema del aborto, pero el tema de medicina, posteriormente vamos a tener que tocar algunos temas que hoy por hoy no los vemos aquí tan fuertes, pero en otros países ya están tocando. El tema de clonación, temas de genoma, ¿verdad? Que son importantes, que acompañamos nosotros en el tema de tecnología, pero hay que considerar que no todo lo técnicamente posible es éticamente correcto. Ok. Son 4 las causales que se quieren despenalizar en El Salvador por una iniciativa. Bueno, son 4 y 2. Inicialmente eran 4. El partido FMLN, a través de la diputada Lorena Peña, planteó la despenalización de 4 causales. Uno es cuando la vida de la madre se encuentra en peligro. El segundo, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro. Tercero, cuando el feto no tenga ninguna posibilidad de vivir fuera del útero materno. Y cuarto, cuando el embarazo sea causa de violencia o el tráfico de menores de edad. Posteriormente, el diputado del Partido Arena, John Wright, introdujo a la Asamblea una nueva solicitud, digamos, de despenalización que no va con los 4, sino que va con 2 solamente, 2 causales, que son cuando la vida de una mujer se encuentra en peligro y cuando es producto de una violación o un acto, digamos, de engaño. Estas son las que finalmente está discutiéndose, las que son las 2 causales. El FMLN optó por dejar la suya a un lado y apoyar esta segunda que fue introducida por el diputado de Arena, John Wright. Pero yo quisiera conocer cada una, digamos, de estas cosas para poderla irla entendiendo, ¿no? O sea, qué tanto, digamos, existen, o sea, qué tanto peligro representa cada una, como se está planteando, ¿ya? A ver, ¿puedo ir una por una? ¿Les parece bueno? Claro, claro. ¿Sí? Muy bien. Ya, cuando la vida de la madre se encuentra en peligro. Vamos con el ginecólogo mejor. Bien, ese es un causal y es un punto que se ha venido discutiendo y en el cual se ha presentado una retórica en la cual se está basando en términos que no son reales. La forma como lo están presentando es la terminación del embarazo. La terminación del embarazo es muy diferente a lo que es el aborto. Terminación de un embarazo se da siempre con la finalidad y con el objetivo de preservar la vida de ambos, luchar por ambos, que no siempre se pueda lograr. Bueno, eso en cualquier país se puede dar, pero es el objetivo, es la actitud, es el sentir de decir, yo voy a buscar toda la manera tecnológica, equipos multidisciplinarios, hospitales especializados, en los cuales yo pueda luchar porque le entregue la madre viva a la familia y el recién nacido vivo a la madre. Para esto, por supuesto, como le digo, hay equipos multidisciplinarios, no es el trabajo de una persona ni protocolo que uno se invente. Por dar un ejemplo, Nacho, si viene una paciente con un problema del corazón, habrá equipos donde hay un cardiólogo, hay especializados en cuidados intensivos, intervencionistas, intensivistas, pediatras, neonatólogos que se van a encargar de sacar adelante niños de 1 libra, libra y media a veces. Pero el objetivo y la actitud es lograr sacar adelante. Luchar hasta el final. Luchar hasta el final. Pero el aborto... ¿Se puede cometer un error muy grande, interrumpir sin haber hecho todos los esfuerzos necesarios? Cuando lo hace es porque está garantizando que va a fallecer. Y esa es la posición de las organizaciones pro aborto. Es decir, sí hay una enfermedad en la paciente, sí hay un riesgo, pero la salida es matar al feto. Y a eso le llaman terminar el embarazo, cosa que es muy diferente a lo que se hace diariamente en los hospitales de tercer nivel, en los hospitales especializados, como por ejemplo donde yo trabajo, en el Hospital Nacional de la Mujer, que es un hospital de tercer nivel donde se ven los casos más difíciles de estos embarazos en la madre, y es el lugar donde se lucha por la vida.
la salida de terminar el embarazo tempranamente, eso es un aborto, eso no es una terminación del embarazo, Nacho. En el caso del embarazo ectópico, que tengo entendido que la ley estipula que se tiene que esperar hasta que el feto ya no tenga latidos, ¿no? Hasta que se pare el latido fetal, lo que pone en riesgo la salud de la madre. Sí. Para explicar a la gente, el embarazo ectópico, claro, es el embarazo que se produce fuera del útero, sino que en uno de los ovarios, ¿no? Puede ser en distintas partes fuera del útero. Fuera del útero. Principalmente en lo que se llama las trompas de falopio. Pero quiero referirme seriamente a esta causal, Nacho. Esta causal es sacada de la manga. ¿Por qué razón? Porque un aborto, ya sea que se dé espontáneamente o que se dé disque terapéuticamente, la causal principal es que el embarazo esté adentro del útero. Si el embarazo está fuera del útero, ¿cómo va a ser un aborto? ¿Cómo va a despenalizar una causal que no existe? Porque el embarazo se dio en otro lugar. O sea, se dio un imposible. Exactamente, pero desde el punto de vista de causal, se ocupa esta patología buscando la despenalización, pero no es un aborto lo que va a suceder ahí. En el caso de un embarazo ectópico, el médico termina sacando lo que se produjo ahí sin necesidad que sea un aborto porque nunca fue un ser humano. No es que nunca fue un ser humano, Nacho. Nunca estuvo adentro de la matriz. Y lo que quiero que quede claro es que para que suceda un aborto, tiene que estar el producto, el feto, el embrión, adentro de la matriz. Entonces no estamos hablando de una causal que sea discutible como aborto. Ese es el punto que quiero dejar Tal claro. vez, sí. Tal vez hay que considerar algo y se ha desinformado tratando de despenalizar, pero se contrapone casos extremos, la vida de la madre y del no nacido también, ¿verdad? Entonces a veces se está utilizando casos extremos para tratar de aperturar la parte legislativa para introducir posteriormente 2 causales, 4 causales y luego aborto en general, que es el camino que se ha trazado en muchos países. Y por eso es lo que nosotros peleamos para que realmente... llegar al punto de no me gusta, aborto. Claro, y eso sucede. De hecho, en otros países, que es bien liberal el tema del aborto, con alguna certificación fácilmente pasan al aborto y ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hablando de las causales, siempre nosotros como médicos siempre vamos buscando la vida, y vamos buscando la vida de la madre y del no nacido también, es la lucha. Quizás lo importante aquí, la percepción de que el médico siempre tiene que ir buscando hasta la máxima intensidad, pues luchar por ellos. El caso del ectópico, cuando hay sangramiento hay que ir a remover la trompa, ¿verdad? Secundariamente va a morir el embrión, pero la intención no es matarlo, sino que es un acto médico en este caso, no es un aborto. O el caso, por ejemplo, de una paciente con cáncer, muchas veces hay que darle tratamiento. Claro. Secundariamente puede fallecer el embrión, y que generalmente es el que fallece más frecuente porque es más susceptible. Entonces, no es verdad que realmente nosotros estemos priorizando la vida del no nacido sobre la madre. Siempre estamos pensando en ambos. En el caso de... Bueno, ya lo hablamos en una forma, cuando la otra causal, cuando el feto no tiene posibilidad de vivir fuera del útero materno. O sea, voy a ir a un corte y vuelvo con eso contigo. Ya volvemos. ¿Entra usted? Mi felicidad está en tu sonrisa, en tu cuidado. Tú, la persona en la que siempre puedo contar. Mamá es confianza. También tu cama
Scanso by Capri. Mi felicidad está en tu sonrisa, en tu cuidado. Tú, la persona en la que siempre puedo contar. Mamá es confianza. También tu cama, Scanso by Capri. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. El mundo cambia día con día y en Noticias TCS Plus trabajamos para que usted esté bien informado, presentándole lo mejor del acontecer nacional e internacional de una forma ágil y directa. Toda la información en el mundo del deporte, la tecnología, datos históricos, salud y mucho más lo encuentra aquí con nosotros. Sin olvidar lo más viral de las redes sociales, los chambrecillos de las farándulas, estrenos de cine y todo el acontecer empresarial. Porque la información también merece un plus. Somos Noticias TCS Plus, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal 35 o 5 en cable, también en redes sociales y en nuestras plataformas digitales, TCS Go. Disfruta sin límites el Mundial, comprando con tus tarjetas Union Credit de Comédica. Comédica, la unidad frente al futuro. Te invita a continuar viendo Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. Y muchísimas gracias a Banco Agrícola. Bueno, Luis, son muchas las causas, los casos que puedan ser donde hay un embarazo y el feto no tiene posibilidad de vivir fuera del útero materno. Pues sí, desafortunadamente sí existen situaciones en las cuales las malformaciones o las condiciones de salud del feto pues pueden ser incompatibles con la vida fuera del útero. Sin embargo, hoy día... O sea, hay una cantidad de veces que el médico determina este bebé no va a vivir. Sí, claro. Está claro que no va a vivir. Sí, hay situaciones en las cuales hay una malformación. ¿Cuándo el médico, con toda su cantidad de conocimiento y con toda su formación ética, puede decir aquí ya no hay nada que hacer? Bueno, hay ciertos casos, como todo, ¿verdad? Y siempre hay casos extremos. Lo que pasa que también hoy día la tecnología está muy avanzada y respecto a lo que antes podría ser considerado un caso extremo y que no tenía posibilidad de viabilidad, como lo mencionó el doctor, como lo mencionó el doctor Alvarenga también, hoy día las opciones terapéuticas para esos fetos y estos embriones que tienen que antes no tenían una posibilidad de vivir, ahora la tienen. De hecho, incluso con los años en la sociedad donde se tienen recursos, y nosotros también en muchos de nuestros hospitales los tenemos, la viabilidad del feto se está haciendo cada vez con menos semanas. Antes, pues, incluso en nuestro país, 24 semanas de gestación ya no era posible mantener la vida de un producto fuera del embarazo, del útero. Ahora, estas semanas han ido disminuyendo la capacidad que tenemos como ciencia médica de mantener a estos niños vivos fuera del útero. Ha mejorado bastante. Entonces, esas opciones se reducen cada vez más. Y por supuesto que habrán ocasiones en las cuales, por ejemplo, niños que tienen les hace falta un órgano que es incompatible con la vida, pues obviamente ellos cuando nazcan no podrán sobrevivir, pero nuestra misión no es ir a sentenciarlos antes de que eso suceda. Pero ¿esos casos ponen en riesgo la vida de la madre? No siempre. No. Y muy pocas veces, la verdad. Porque realmente pocas veces ponen en riesgo la vida de la madre. Exacto. En esas pocas veces que lo ponen en riesgo, ¿qué se hace? Se trata de salvaguardar la vida de la madre, pero como lo mencionó el doctor, terminación del embarazo no significa aborto, significa llegar a una viabilidad, a un estado fuera del útero, pero salvaguardando la vida de la madre, ¿verdad?
Nosotros establecemos, ¿verdad? Los pediatras establecemos que la vida básicamente comienza desde el momento que se fecundó. Entonces, la vida es tanto de la madre como la del niño. O sea, ahí no hay una vida que prevalezca sobre la otra, y hay dos vidas, ¿verdad? Y las dos vidas tenemos que luchar por ambas vidas, tanto por la del niño como por la de la madre. Y no, pues obviamente tenemos que luchar por mantenerlos vivos los dos. Determinar, establecer en una ley que se pudiera hacer aborto en casos de que haya peligro de la vida, ¿se pueden cometer muchos errores graves? Sí, pues podríamos, pero tratar de establecer es necesariamente la misión de un equipo, ¿verdad? No de una persona, ¿verdad? De un consenso de expertos y de médicos y de personas que traten de esclarecer con toda la evidencia científica que hay las posibilidades que tiene esa madre y ese producto de salir avantes. Ok, si lo establece un equipo, si un equipo establece, un equipo médico establece claramente ese niño no tiene ninguna posibilidad y está afectando la salud de la madre, ¿qué se hace? Se trata de... Se interrumpe el embarazo. Se interrumpe el embarazo. Pero haciendo siempre la salvedad. Interrumpir es dándole un chance de vida fuera del útero, no matándolo adentro del útero para que... se saca. Se saca. Eso es terminar un embarazo verdaderamente. Y si vive fuera, gracias a Dios, si no vive... Seguirá la evolución natural de su inmadurez, de su prematurez. O sea, lo que no se hace es matar. Exactamente. Que generalmente... Sí, esto es muy importante entenderlo. Sí. Es que ese es el punto, que nosotros la intención nuestra siempre tiene que ser salvar. Muchas veces va a fallecer el embrión, va a fallecer el feto, pero la intención principalmente va enfocada en eso. ¿Qué es lo que en una situación grave? Bueno, le voy a poner ejemplo. Tenemos embarazos, pacientes con patologías, digamos, crónicas, cardiopatías, problemas renales. Al principio del embarazo, generalmente los cambios que produce el embarazo casi son imperceptibles inicialmente, no se dan mayor problema. Conforme el embarazo se va dando, va aumentando, empiezan a haber algunos cambios fisiológicos que pueden afectar, pero ya ha avanzado el embarazo. La intención generalmente es a tratar de llevar a la mayor viabilidad posible. Claro. Y ese es el trabajo que nosotros como médicos tenemos que tener. La parte tecnológica, el equipo, llevarlo a la mayor viabilidad posible. Sí, y ese es un punto importante porque nadie dice cuánto es el tiempo que van a estar vivos fuera del embarazo, fuera del útero. O sea, pueden ser 4 días, pueden ser 5, puede ser un mes, pueden ser, en el caso de ciertas cardiopatías que son realmente desastrosas, pueden ser 1 año con soporte de medicamentos. Pero, ¿qué le da quién tiene la decisión de decir, ok, no, este chico tiene este problema de O sea, en principio ustedes dicen, yo no voy a matar a nadie. Exacto. Ese es el principio. No es podemos, el principio. No nos piden a nosotros como médicos que hagamos algo que está reñido con nuestra ética. Correcto. Eso es. Correcto. Okay, vamos ahora a los otros casos. A los otros 2 casos. Los otros 2 casos tienen que ver, no son médicos, tienen que ver con la brutalidad del ser humano, que es la violación, el estupro. ¿Ya? El estupro. O cuando el embarazo es ejercido a causa de violencia o para producir niños que después son traficados. Eso ya es otra cosa, no es médico. En este caso, ¿ustedes qué piensan? Lo que pasa es que... Porque a mí me parece que triste que una mujer la violen y más encima, digamos, ese violador le produce un bebé, ¿no? Claro. Es una situación muy difícil. Yo creo que a todos nos impacta. O sea, porque la violación en sí es un acto atroz. O sea, pero eso no quita, el aborto no quita el acto, las consecuencias incluso del mismo acto atroz. Entonces, porque a veces se nos está vendiendo que interrumpiendo el embarazo vamos a resolver el problema. Es bien interesante porque posteriormente el aborto incluso hay muchas complicaciones psicológicas en las mujeres que han sufrido un aborto que todavía agravan más. Es una doble injuria que a veces hacemos a la persona que ha sido, a la mujer que ha sido violada, y todavía le provocamos otro efecto más complicado. Ambos tienen efectos psicológicos. Pero hablemos de esto. Hay varios estudios sobre esto y por eso que es importante a veces no basarnos
en lo que yo creo, pienso, siento, que es relativismo que muchas veces se nos mete, sino que en estudios verdaderos. Yo sé que hay este estudio del Instituto Elliot, habla que de 192 mujeres, 164 fueron violadas y 28 fueron productos de incesto. Mire qué interesante esto. De estas 119, o el 70%, decidieron dar a luz. El 70% decidieron dar a luz. Y de estas, ninguna de estas se arrepintió de esto. Por el contrario, las personas que abortaron, que fueran un porcentaje de un 40%, dice que hablan de que se aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas y declararon que no se le recomendaría a otras personas en la misma situación. Contrario a veces a lo que uno piensa, que el embarazo, todo el mundo está pensando en abortar. El 70% decidió. Le yo al doctor ginecólogo, ¿cuál es su experiencia propia en ese sentido? Me imagino que habrá atendido a muchas mujeres violadas. Por supuesto, porque en el hospital en donde yo trabajo es un centro de referencia que cuando acuden las pacientes que han sido víctimas de este tipo de violencia, pues igual hay un protocolo que seguir, hay médicos que han sido capacitados para la atención, no solo médica, ¿verdad?, sino que también psicológica y psiquiátrica de estas pacientes. Pero más que eso, Nacho, yo lo que quisiera enfatizar en nuestra presentación, igual con mis colegas, que las personas y los médicos que estamos a favor de la vida, pro vida, en ningún momento estamos desensibilizándonos ante una situación tan atroz como es la violación o el estupro o el incesto a una mujer, y no tomando pues categorías de edad, pero más todavía cuando son niñas, 13, 14 años, y que además de este acto tan brutal, quedan embarazadas. No estamos desensibilizados ante tal situación. Igual nos impacta y nos duele, y por supuesto que no quisiéramos que sucediera, pero sucede. El doctor nos contaba de una estadística que señalaba que la mayoría de mujeres no quieren abortar, aunque hayan sido violadas. Pero ¿cuál ha sido su experiencia? Pero la posición, creo yo, que es la siguiente, y esta es quizás la posición que es la más valedera. En estas situaciones, ya sean adultas o sean jóvenes que sufren este acto, tenemos tres escenarios diferentes. Tenemos la víctima, a la cual la sociedad y las leyes están encaminadas a protegerla, y deberían de estar encaminadas también a ayudarle a solventar psicológicamente, físicamente, esas atrocidades de violencia que sufre. Tenemos el otro escenario, que es el agresor. Ese es el que le ha faltado a la ley, si lo quiere ver desde un punto de vista legal. Y luego tenemos el resultado de ese acto, que es el embarazo, el feto, el embrión, el que no tiene participación en esto, y es el que ante todo es el inocente. Y si bajo esa causal lo pensamos, al inocente se le aplica la pena de muerte, y al agresor probablemente X años, si es que se le encuentra culpable o lo que sea, no viene al caso eso. Pero es el sentir de la situación. Hay una víctima y un inocente y un agresor, y la pena de muerte es para el feto, para el inocente. ¿Tiene experiencia así? ¿Ha conocido experiencia de mujeres? Me imagino que las mujeres embarazadas hablan mucho con sus médicos, y más aún seguramente una mujer violada. Sí, por supuesto que sí. Y en la experiencia personal, que es poca, ¿verdad?, ante estudios o casuísticas como el doctor presenta, ¿verdad?, pero de las que yo he atendido en forma personal, estas pocas mujeres han conservado su embarazo. Sí. Y en ese sentido también
la perspectiva de la mujer, obviamente, detrás de una situación tan abominable como es el abuso, el estupro, cambia con los años. Por ejemplo, nosotros, yo también trabajo en instituciones públicas, trabajo con adolescentes y las adolescentes pues son víctimas de nuestra realidad social y muchas de ellas terminan embarazadas, tal vez no por situaciones de violencia, pero por situaciones en las cuales ellas no pueden controlar esto, ¿verdad? Que es toda la presión social alrededor de ella y de su comunidad. Terminan embarazándose y al principio eso lo ven como desastroso, pero con apoyo, este mismo embarazo, este mismo producto, les sirve a ellas más adelante de fortalecimiento para seguir adelante. Entonces, lo que en algún momento se vio como una situación desastrosa, después les sirve a ellas mismas para salir adelante de sus propios problemas. Ok, vamos a ir al corte. Quiero en el próximo corte hablar un poco de las causas que generan todos estos problemas, ¿no? Esto se genera básicamente en países que no tienen educación sexual, básicamente, ¿no? En todo lo que es, todos los casos, digamos, de violaciones y cosas por el estilo. Vamos al corte, ya volvemos. No te atrapen las deudas. Te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul. Llámanos al 2555-8000. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Que aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, causas. Hay causas que generan todo esto, ¿ya? ¿Cuál es usted en las que tiene más en la mente? Bueno, la violencia. Somos una sociedad enferma realmente, que tenemos que abordar de esa perspectiva, porque el enfoque de las causales es un enfoque bien simplista. Tratamos de atajar en teoría el problema, pero a veces no nos enfocamos precisamente en las causas. Mucho de esto, la violencia que se da, la violencia sexual, es una expresión de toda la violencia que está generando y que de alguna manera como sociedad tenemos que proteger a nuestra mujer. Por otro lado, lo que hablamos precisamente, el tema de la educación, de la afectividad y sexualidad. A veces se nos venden los derechos sexuales y reproductivos, pero desde una perspectiva de cosificación de la persona también. O sea, no solamente el tema de sexualidad, no solamente de genitalidad, no solamente de preservativos, de pastillas, sino que es algo más integral e inherente a toda la persona. Entonces, tenemos que desarrollar una educación de la sexualidad y la afectividad con principios, con valores, para que las personas podamos desarrollar una sexualidad plena, llevada en las condiciones adecuadas, ¿verdad? Eso va a ayudar mucho para evitar todo este tipo de situaciones también, ¿verdad? Son de las cosas que hay que trabajar mucho. Bueno, yo sí creo, digamos, que
A ver, hay cosas que ponen esto en perspectiva, ¿no? Somos uno de los 5 países del mundo, solo 5, que tiene una prohibición absoluta del aborto. Incluso somos el que tiene la prohibición, lo único que tiene la prohibición absoluta del aborto. Llama la atención eso, ¿ya? Hay datos como, por ejemplo, en el 2015 en el país hubo 1.455 embarazos en menores entre 10 y 14 años. Ninguno tuvo la opción de interrumpir su embarazo, que fue producto de incesto, abuso o violación. ¿Qué dicen esas cifras? Que tenemos un problema. Que tenemos un problema. Pero o sea, que a lo mejor la solución no es la que se está planteando. Exactamente. Que hay otras soluciones. Exactamente. ¿Cuáles son las otras soluciones? Parar la violencia. Bueno, realmente reeducarnos. Sí, lo que pasa es que esto es consecuencia de un montón de otras causales que no, pues, que se están abordando, pero que queremos, como decía el doctor Alvarenga, solventarlas con una solución simplista. Y definitivamente el embarazo en el adolescente es uno de los mayores problemas, ¿verdad? La información que le damos al adolescente, ¿qué información tiene? ¿De dónde obtiene su información? La obtiene de las redes sociales, la obtiene del medio, del ambiente, de sus compañeros, de su comunidad, o la obtiene de profesionales de salud, maestros, personas orientadoras. ¿De dónde obtiene la información? ¿A qué tiene acceso? Una adolescente violentada por su padre, violentada por su familia, con pobre acceso a opciones de salud, a opciones de educación. ¿Qué quiere? Salirse de su casa. ¿Cómo lo hace? Obteniendo un embarazo, emparejándose con alguien y buscando una forma de salirse de ese núcleo familiar que no está siendo, un apoyo para ellos. Pero no, el problema es en la base de esta sociedad, este núcleo familiar, esta sociedad que está distorsionada y que obviamente nos está dando resultados distorsionados. Y eso es posiblemente lo que necesitamos abordar, una mejor integración de la familia dentro de la sociedad. Claro. Yo pienso como tú que tenemos muchas otras cosas por hacer y que no hemos hecho, porque somos un país que presenta mayores números de adolescentes embarazadas. Claro. No sé si el número 1 o número 2, no importa, pero anormalmente tenemos mayor número de niñas y adolescentes embarazadas. Aquí en El Salvador hay niñas de 10 años embarazadas. No puede ser, ¿ya? Claro. Y eso no se soluciona. Venga para acá, le quitamos el niño y vaya a tener otro de nuevo y viene de nuevo y viene de nuevo. Claro, o sea, educación. Claro. Exacto. El hecho de que también, digamos, tengamos esa cultura machista donde muchas veces son violados por los tíos, por los papás, o sea, esa es otra cosa. Y si no cambiamos eso, no cambiamos nada, absolutamente nada. Quiero referirme, porque nos queda mucho tiempo, que es lo que yo encontré de que la Sala de lo Constitucional había emitido 2 precedentes en los cuales ha ratificado que los abortos, según 3 causas, sí es posible efectuarlos en base a la aplicación del estado de necesidad contemplado en el artículo 27 del Código Penal. O sea, cuando la Sala de lo Constitucional recibió peticiones en favor de despenalizar el aborto por algunas causas, la Sala Constitucional dijo, estableció que sí no era necesario hacer un fallo para eso, porque el artículo 27 del Código Penal sí permitía no sé si el aborto como tal, pero en los casos de los terapéuticos, eugenésicos y éticos, podía contemplarse, digamos, ¿cierto?, el tener en cuenta este artículo del Código Penal que sí lo avalaría. ¿Tiene antecedentes sobre eso? No, ninguno. No, yo no le podría, eso es prácticamente judicial, de abogados, creo yo. ¿Se estará refiriendo el caso, digamos, terapéutico y eugenésicos a casos que ustedes dicen que ustedes prefieren decir interrupción y no aborto? No podría yo interpretar lo que dice ahí. Lo único que le puedo decir es que la terminología de aborto terapéutico, esa es donde hay tela que cortar, porque aborto terapéutico, es decir, lo estoy presentando como una opción terapéutica, como decir,
operemos para corregir una apendicitis, operemos. Eso es una situación terapéutica, pero ir a cometer un aborto con el nombre terapéutico, ese es donde está la... No curamos. Ahí no hay cura ni hay salvación, ¿verdad? El terapéutico es tratar de ir a curar y no se cura con un aborto provocado, que es el término que se da, o el tema eugenésico. El eugenésico es selección. Entonces, bueno, eso es lo que utilizaron también Hitler o se ha utilizado en muchas cosas con las personas de color también, la eugenesia. De hecho, los griegos lo utilizaban también, claro, los despeñaban por una montaña. O sea, eso es eugenesia también, la selección. Se empieza a debatir quién tiene valor de vida en relación a otra basado en ciertas características. Pero la vida es innata en sí mismo, todos tenemos. Bueno, voy a aclarar que esto no estoy seguro que la sala lo encontré en un periódico que dice exactamente eso, lo que yo estoy diciendo, que la Sala Constitucional ha emitido precedentes en los cuales ha ratificado que los abortos según 3 causales, si es posible efectuarlos en base a la aplicación del estado de necesidad contemplado en el artículo 27 del Código Penal. Habría que saber qué es un estado de necesidad. Hay que tener cuidado, porque ahí anda bastante desinformación en los medios de comunicación. Andan bastante malintencionadas para poder desinformar. El tema, por ejemplo, que tenemos de las campañas que se han utilizado, por ejemplo, se ha estado hablando de las famosas 17. Todos estos embarazos que terminaron fueron asesinatos, eran recién nacidos a términos. Yo tuve opción a ver las autopsias. Había uno, por ejemplo, que era apuñalado, tenía como 16 puñaladas, estrangulados. O sea, era una violencia atroz realmente contra un recién nacido, a término. Pero se ha estado utilizando como que es aborto, para la despenalización del aborto como campaña, y se ha estado utilizando a nivel internacional también, y para ridiculizar la forma como nosotros estamos operando en el tema legal. O sea que se está tratando de presentar una cara de El Salvador también, de que no es correcta. O el tema del aborto espontáneo. Si aborto espontáneo, el doctor que maneja todos estos casos lo sabe. Es una gran cantidad de pacientes. O sea. Bueno, tema tan complicado que hace poco en Chile se aprobó las 4 despenalizaciones para el aborto, pero hay una cosa que queda ahí, que es como un paso que no se puede obviar, que es la objeción de conciencia. Claro. La objeción de conciencia. El médico puede decir, yo no lo voy a hacer. Y se están dando casos, porque esto fue hace poco en Chile, que en una ciudad más o menos importante del país, los 300 médicos de esa ciudad establecieron objeción de conciencia. Sí. El 100% sí. estableció objeción de conciencia. Y se está señalando ya que es mucho, mucho más el número de médicos que van a decir, no lo voy a hacer, y me amparo en la objeción de conciencia para no hacerlo, que los que quieran hacerlo. Y los que quieran hacerlo, a lo mejor lo pueden ver como un tremendo negocio. ¿Sí? Así es. Italia tiene problemas precisamente con eso, porque tiene despenalizado el aborto, pero tiene muchos casos en los cuales están cerrando clínicas, o cuando el único que no tiene objeción de conciencia está haciendo, se jubila y ya no tienen más, porque los médicos no quieren hacerlo. Entonces, se está dando mucho el tema de la objeción de conciencia. Es que es lógico, cuando nosotros desarrollamos un manejo de estos casos, es una forma natural, lógica. Muchas veces no vamos a poder salvar. Por ejemplo, un paciente que viene con un problema que va a fallecer, naturalmente fallece. El caso precisamente de Beatriz, que creo que lo manejó el doctor también. O sea, el caso de Beatriz, lo natural era que evolucionara normalmente. Y claro, lo que hay que sopesar es cómo llevarla, el tema de manejo de la madre en relación al no nacido también. Se manipula. Generalmente buscamos casos extremos que toquen la sensibilidad para poder manejar la parte emocional, la parte sentimental. Somos una sociedad sentimental, Nacho.
La sociedad tiene que estar basada en inteligencia, en la voluntad y el sentimiento, pero abajo del sentimiento es la conciencia, la inteligencia es lo que tiene que regir. Pero como se vende la parte emotiva, eso claro, puede mover conciencias aparentemente buscando el bien, pero tenemos que ver estos temas basados en inteligencia y en conciencia verdaderamente. Bueno, aparentemente esta iniciativa de ley no va a pasar. La mayoría de partidos han señalado que no la estarían apoyando, aunque tampoco se sabe exactamente si todos los diputados, los partidos de un partido determinado van a votar de acuerdo a lo que el partido diga. Es posible que también algunos partidos den libertad para votar. Ya se sabe que, por ejemplo, el Partido Arena, una mayoría no estaría apoyando la iniciativa, pero algunos sí. ¿Ya? Dentro del FMLN, todos, el Partido Gana acaba de decir que sus diputados no van a aprobar la iniciativa, Concertación me parece que también, tampoco digamos, pero lo más seguro es que no se apruebe. Pero yo sí creo que el tema debe seguir abierto para poder buscar las consecuencias, que me parece mucho más importante, digamos, que busquemos las consecuencias. Voy al corte, volvemos rápidamente con sus preguntas y comentarios. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Mi cabello está fuerte como nunca. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene. Su fórmula Provitaminas penetra en tu cabello dejándolo hasta 10 veces más fuerte. ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción. Porque fuerza es belleza. El cuarto segmento de debate gracias a Cosabi DRL. En Cosabi DRL te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum, hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, Cosabi DRL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en Cosabi DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Bueno, cuando yo hablo de la violencia me refiero, o las consecuencias, me refiero a las consecuencias de la violencia que daña a la mujer principalmente, ¿no? Esta gran cantidad de violaciones que tenemos en el país, producidas por padres, hermanos, tíos, abuelos, ¿sí? Es que es increíble el mundo, es un mundo que vivimos que hace, digamos, que ahí es donde tenemos que ir a erradicar los problemas. Vamos con Francisco Bonilla para conocer sus comentarios y opiniones. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Dice Zoila Martínez, ¿qué pensar de las clínicas que realizan abortos clandestinos? ¿No es esto legalizar el aborto únicamente para quienes lo puedan pagar? ¿Será que en la cárcel no vemos gente de dinero que no se hacen abortos? ¿Dónde está la justicia en eso? Les pregunta a los señores médicos. Víctor Díaz, el problema es que la Constitución establece que se considera persona desde el momento de la concepción. Por tal razón, no es procedente hablar de despenalización y no debe obviarse que ya hay un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional. Dice el señor Minero Ramos, la naturaleza es sabia. El mejor ambiente para un embarazo es el intrauterino. Cuando hay problemas lo expulsa vivo o muerto. Los hombres, con los avances tecnológicos, tratamos de ir en ciertos casos contra lo natural.
Luis Mario Moreno dice, ya existen los protocolos necesarios para tratar estos casos extremos. ¿Ya hay legislación al respecto y suficiente esa legislación, les pregunta? En los casos en que se pone en riesgo extremo a las madres las madres embarazadas. Dice Elisa, si una embarazada enferma de sarampión, varicela y otros rash en los primeros 2 meses afecta al feto y puede nacer deforme, ciego, etcétera, ¿qué se hace en esos casos? Les pregunta a los médicos. José Burgos dice, el aborto no debe de ser abordado desde una perspectiva religiosa. Es un problema social, cultural e histórico. Demos soluciones laicas y racionales. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿o no? Les pregunta a los señores médicos. Rafael Mengíbar dice, urge educación sexual reproductiva. Niños y adolescentes tienen sexo, pero no saben qué es la sexualidad y se convierten en padres, una realidad en centros escolares. Dice José Miguel, en el tema del aborto por violación, no hay que buscarle 3 patas al gato. Como bien dice el doctor, no puede castigarse con pena de muerte al bebé inocente mientras el agresor recibe un menor o nulo castigo. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Ok, señores, ¿por dónde quieren empezar? No sé, hay tanto ahí. Hay clínicas clandestinas en nuestro país, deben haber. Sí, claro. Esto dice que produce la injusticia, porque a la clínica clandestina solamente puede ir la que puede pagar, y la otra no va, entonces produce una injusticia. No sé, ¿quién más injusticia? Lo que pasa es que siempre, ¿cómo se llama? En sí mismo no es que uno pueda o no, es el acto en sí mismo, el que de alguna manera tenemos que considerar. Hemos tenido, tal vez comentar algunos casos, o sea, que hay que considerar también otras consecuencias que a veces no vemos. Paciente que llega, doctor, quiero abortar, el esposo en Estados Unidos viene de repente y se lleva la disyuntiva que está embarazada. Paciente que de alguna manera tiene una vida bastante liberal y que me doy cuenta en el hospital que le hacen un aborto y después me expresa que había tenido 3 abortos anteriormente, con médicos que se prestaron a eso, como lo que dice. Hay clínicas clandestinas de alguna manera que están haciendo todo eso. ¿Qué pasa con la despenalización? O sea, abortar como que me voy a hacer un tratamiento de belleza. Sucedía, por ejemplo, cuando no estaba despenalizado en España, iban a Inglaterra, hacían turismo a Inglaterra, iban el fin de semana, les provocaban el aborto y regresaban. O sea, son algunas consecuencias que tenemos que considerar cuando se liberaliza el tema del aborto también, ¿verdad? O el otro, una adolescente, quiero abortar. Empecé a platicar con ella y al final logramos que considerara. Tenía miedo, claro, una adolescente, así como decía el doctor Castaneda, que no tiene el soporte de la sociedad, de la familia, guía, etcétera, etcétera, se le cae el mundo, se le cae. Entonces, ¿qué como sociedad estamos haciendo con eso? ¿Qué como servicios de salud? ¿Cómo lo estamos guiando? Logramos que no abortara. Al año era su tesoro, el chico. Y era el abuelo, era la oración del abuelo. O sea, sí podemos, a pesar de las circunstancias, sí podemos ayudarles. Pero el problema, lo que tú decías, ¿cómo las estamos abordando? Las estamos abandonando. Y el problema de todo esto también es virtudes. Si por Dios, si somos la expresión de la violencia, expresión de virtudes, de valores que hemos perdido. Pero no hay programas sostenibles que estén trabajando en eso. Okay. Y también, obviamente, hay que tener en consideración que esto es una pirámide también. O sea, el embarazo en un adolescente, en un niño, en una niña, ¿verdad? Básicamente es la consecuencia de un montón de cosas que están por debajo y que no las queremos ver, ¿verdad? Necesariamente un embarazo en un adolescente tiene que haber precedido por una manipulación, un acercamiento a esta persona. Realmente los agresores, cuando son agresores fuera del hogar, no llegan y la violan de entrada. La mayoría son personas conocidas, ¿verdad? Conocidas de su núcleo, de su entorno, que poco a poco van agrediendo o transgrediendo más bien los límites en los cuales ellos mismos van probando que sí se puede, y que ella pues básicamente se queda callada y que permite esto. Y que cuando estas personas, estos niños, estas adolescentes tienen la oportunidad de decirlo, de expresarlo en ciertos momentos, ¿verdad?
la sociedad se calla, no dice nada. Nos volvemos cómplices. Nos volvemos cómplices. El ejemplo de la madre, que la pareja de ella está violando a su hija, ¿verdad? Pero es el sustento de la casa. Este es la persona que lleva el dinero a la casa, pero está utilizando a la hija de ella, la está violando, pero ella es cómplice, está permitiendo esto porque sabe que si lo denuncia o hace algún tipo de procedimiento, él la va a dejar y se va a quedar sin ese soporte. Entonces estamos dejando que este tipo de complicidad domine las causales y por lo tanto tenemos que abordar desde entonces el problema, no cuando ya la causa se ha dado. Claro. A ver, Nacho, yo me quería referir a una de las intervenciones que se trae mucho a cuenta y es: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Sí, si quiere implantarse en los senos, agrandarlos, disminuirlos, es su cuerpo y puede hacer si lo guste, pero el embarazo no es parte de su cuerpo. Eso está totalmente demostrado a través de los estudios del genoma. Tiene toda una carga genética paterna y una carga genética materna. Pero desde el momento en que tiene esa variedad de genes, es totalmente fuera de lo que es el cuerpo de la madre. Podría ser considerado un huésped adentro, pero no es parte de la madre. Por lo tanto, ¿hasta dónde tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo si este embarazo, la placenta unida, el feto unido a través del cordón umbilical a la placenta, eso no es parte del cuerpo de la paciente, como para disponer de lo que ella quiera? ¿Okay? Sí. En ese caso también hay que considerar algo. Hay valores fundamentales. Se habla mucho del tema de la libertad de expresión, libertad de acá, yo tengo libertad, pero mi libertad choca con la de los demás también. Pero arriba de la libertad hay otros valores fundamentales: la vida, la dignidad de la persona. A veces yo quiero imponer mi libertad, pero sobre eso priva la vida, porque no puede haber libertad si no tengo vida también. Entonces es un choque también de valores que hay que considerar. Okay. Un amigo televidente decía: no hay que tratar esto como una perspectiva religiosa. Claro. Exacto. Tiene sustento biológico, embriológico, genético, científico. O sea, ¿pero ustedes lo están tratando desde el punto de vista religioso? No. No tiene por qué ser. Sí, ninguna intervención de nosotros, sea lo que sea de cada uno, ¿verdad? Ha sido una intervención, y los médicos pro vida que han estado en esta lucha para que no se dé, en ningún momento lo han abordado desde un punto de vista religioso, aunque individualmente cada uno tenga sus creencias y participe de una vida religiosa, pero en ningún momento la parte religiosa ha sido la bandera que los médicos hemos estado llevando. Ok, y no hay que hacer también una cosa. La ética es una cosa, la religión es otra. Claro. Pueden haber puntos coincidentes, pueden haber no. Claro. Un ateo puede decir: yo por ética no lo hago. Claro. Y puede ser tremendamente ateo, el más ateo del mundo, y decir no. De hecho, el mismo Papa Francisco ha dicho: muchos ateos se van a ir al cielo, porque son muy buenos. Aunque no sean ni católicos ni cristianos, pero han sido buenas personas, bueno, se van a ir al cielo porque son buenas personas. Hay un asunto de ética que es más fundamental que una religiosidad. Claro. ¿Ya? Bueno, le agradezco muchísimo que hayan estado esta noche. Creo que es un tema importante que tratar. Está en este momento en las noticias. Está, como dijimos, una iniciativa, la Asamblea Legislativa, que no se sabe, digamos, qué va a pasar. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, muy amable, y estamos siempre a la disposición. Gracias. Gracias, doctor. A los dos. Muchísimas gracias. Gracias, y esperando pues que la resolución a nivel de la Asamblea pues sea favorable siempre hacia la vida. Bueno, amigos televidentes, yo les doy gracias por la sintonía de ustedes. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana es día de debate de los jueves. Que pasen muy buenas noches.